tardes a todos. Venga, tú vienes a las 5, ¿no? Sí, a las 5 mañana. Como siempre, gracias por venir a escucharme. Hoy es la última conferencia que trata sobre la escalera de oro. Hemos hecho 4 conferencias en total, contando a esta. La primera fue cortita, si lo recordáis, y que era una pequeña introducción que pensé que era adecuada hacerla antes de empezar de lleno con cada uno de los requerimientos que nos habla Blavatsky. Y luego cada una de ellas hemos ido hablando y hemos ido tratando grupos de requerimientos, porque como ya dijimos en su día, están en los requerimientos, que son 13, están agrupados en 3 grupos. Si recordamos un poco, hacemos un poco de memoria. En el primer grupo hablamos de la vida limpia, mente abierta, corazón puro e inteligencia despierta. Y dijimos que estos 4 requerimientos tenían que ver con la preparación del discípulo, del estudiante, del buscador, de nosotros. ¿Y la preparación en cuanto a qué? La preparación en cuanto a limpiar, a cuanto sanar, a cuanto limpiar lo que son todos nuestros vehículos. La quinta es que la percepción espiritual sin velo ya tiene que ver ya con la revelación y la visión. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros limpiamos todo lo que hay en nuestra vida, tanto en emoción, físicamente, mentalmente, con una mente más abierta y con el corazón, y aquí no estamos hablando del corazón físico, sino corazón más crístico, donde en la morada del alma, indudablemente empezaremos a tener percepciones espirituales sin velo. ¿Qué quiere decir esto? Pequeños vislumbres de lo que verdaderamente es, lo que verdaderamente somos. Seguramente algunos de vosotros hayan tenido algún pequeño vislumbre en este sentido, sobre todo cuando uno está en profunda meditación. Pero son vislumbres que, como veremos, son momentáneos, muy de seguida se nos van, es un segundo, es un momento, y no continúa en el tiempo, hasta que no hagamos un trabajo completamente profundo de todo lo que se nos indica, no llegaremos a tener esta percepción completamente abierta y completamente permanentemente conectados. En global, el primer grupo nos habla entonces de la actitud respecto a nosotros mismos. En la segunda conferencia hablamos del segundo grupo de requerimientos, el afecto fraternal con el condiscípulo, la buena disposición para dar y recibir consejo e instrucción, leal sentimiento del deber hacia el maestro, obediencia voluntaria a los mandatos de la verdad, una vez que hemos puesto nuestra confianza en ella y creemos que el maestro la posee. ¿De qué nos está hablando todo esto? Nos está hablando de las relaciones, del entrenamiento de nosotros con los demás, de la actitud del buscador respecto de sus compañeros de estudio, de sus condiscípulos, entre nosotros y respecto de quien le instruye. Hoy vamos a hablar del tercer y último grupo, que trata sobre la actitud ante provocaciones de la vida. ¿Y de qué se trata en el fondo? De descubrir al yo. Porque si tenemos un pequeño atisbo de lo que es el yo en mayúsculas, indudablemente las provocaciones de la vida no serán provocaciones. Ya lo veremos. Nos está hablando de un animoso soportar de las injusticias personales, de una enérgica declaración de principios, de una valiente defensa de los que son injustamente atacados, y una vista siempre fija en el ideal de progreso y perfección humana, según lo describe la ciencia secreta. Ahora lo que haremos será ir uno por uno de estos requerimientos para irlos tratando un poco en profundidad y sacando un poco la esencia de cada uno, Los peldaños 11 y 12, el 11 y el 12, parece ser que Blavatsky los dirigía expresamente a sus estudiantes en el momento en que los enseñó, los mostró. Y también tenía que ver mucho con el contexto de la época. Estos estudiantes, precisamente por el contexto de la época, no se atrevían a afirmarse frente al mundo como teósofos,
y normalmente eludían defender a HPB cuando fue tan atacada. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos las ideas teosóficas era algo como muy nuevo. La gente no comprendía qué eran estas ideas, porque eran muy diferentes de lo que se trataba en la humanidad en general. Y como toda creencia, cuando no se la conoce, se le tiene miedo, y bueno, y la sociedad ya está bien como está, o ridiculiza y la deja como unas creencias tontas de gente tonta que no sabe qué está diciendo porque le es más fácil, y también porque si la reconoce como algún tipo de verdad, pues conlleva que tiene que realizar cambios, y a las personas en general pues nos cuesta realizar cambios. Entonces siempre que hay alguna idea nueva, alguna creencia nueva, por muy verdadera que sea, con lo primero que se encuentra en general en la humanidad es con el rechazo. Por eso se necesitaba en aquella época mucho valor para presentarse como teósofo. Así en aquella época se podría entender que algunos hicieran ver que pensaban pues como todo el mundo, o escondían sus propias opiniones, aunque estas fueran las verdaderas, siendo discretos, no dejando ir nada, ni hablando en público nada que se pudiera atisbar que eran teósofos o que eran personas diferentes. Pero esto ha sucedido en esta época y ha sucedido en diferentes épocas de la humanidad. Si nos damos cuenta, en cualquier régimen autoritario y de represión, no hace tantos años que vivimos uno, en esa época las personas tampoco podían expresar sus propias ideas, incluso a riesgo, si las expresaban a riesgo de su propia vida, de encarcelamiento y de su propia vida. Han habido personajes en la historia, como sabemos, que han sido quemados, que han sido sacrificados en pos de su ideal. Y si había personas que se atrevían, buscaban aquel pequeño grupo, se reunían allí donde nadie sabía, para poder seguir alimentando estos ideales que ellos tenían. Aquí en la rama hay personas que han vivido eso. Y personas más mayores que nosotros, que nos lo han explicado varias veces, lo he oído varias veces, ¿no? Se tenían que reunir en mitad del bosque, a medianoche, o cuando nadie lo supiera, sin decirle a nadie que se iban a reunir para poder hablar de estas cosas, ¿no? Porque había una represión increíble. Pero esto, dentro de lo que eran los miembros del cuerpo interno, lo que ahora se llama la escuela interna, eso no se podía aceptar. Aún se podía entender de los miembros en general, pero de los que formaban el grupo interno, el compromiso de estas personas era mucho mayor. Entonces, por eso Blavatsky hizo este recordatorio de la necesidad de una valiente declaración y de una enérgica defensa. Ellos sí que debían hacerlo. Ellos no se podían esconder. Hoy en día ya no hay problema en decir lo que uno piensa, y aún así estoy segura que alguno de nosotros, sobre todo cuando al principio de estar en la teosofía alguien nos preguntaba qué es lo que estábamos haciendo, o si nos atrevíamos a decir que era teosofía, nos preguntaban ¿y qué es eso? Yo he oído a mucha gente, y yo hace años también lo había hecho, pues que a lo mejor podemos contestar, pues es algo parecido al yoga, es algo parecido a la meditación, o tiene que ver con el crecimiento personal, porque a veces no sabemos explicar lo que es la teosofía con palabras, y nos encontramos como inseguros porque sabemos que el otro nos va a indagar, una persona que no cree a lo mejor ni nada de todo esto, y que cómo nos vamos a salir de este trance, ¿no? Entonces nos es más fácil ir por ahí, ¿no? Sobre todo porque si decimos que la teosofía es la sabiduría divina, muchas personas lo atañen, sobre todo lo de teo, lo atañen con teología, ¿no? Con lo que tiene que ver religiones o una secta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero conforme vamos creyéndonos más lo que la teosofía significa, lo que vamos aprendiendo en las conferencias,
en la rama cuando nos vamos viniendo, conforme eso nos va impregnando cada vez más tenemos menos miedos de decir lo que pensamos o contestar cuando se nos pregunta, sin miedo a que lo que el otro piense o lo que el otro juzgue. Y a veces nos podemos llegar a sorprender porque menos nos pensamos, resulta que empieza a preguntarnos y claro, es que tú has cambiado, es que te veo diferente, estás más tranquilo y eso es de esto es de lo que vas a escuchar, y a lo mejor el día que menos te lo pienses viene a una conferencia y ahí empieza también su camino. Fijémonos en una de las cualidades que se nos exigen en los 3 primeros peldaños de este grupo, y es el valor. El valor de aguantar, el valor de afirmar y el valor de defender. Porque la vida espiritual requiere fortaleza, requiere soportar, tomar partido, tomar posición, y exige mucha energía y valor. Lo que son las actitudes más conciliadoras, pacifistas, no violentas, a veces pueden esconder una huida de responsabilidad. No siempre, pero puede. Es fácil que ahí se pueda esconder una falta o una huida, siempre por miedos de responsabilidad. Es fácil justificar una falta de valor. Y ahí es cuando cada uno debe examinar sus motivos e intentar no engañarse. También es necesario, yo diría que imprescindible, demostrar discernimiento. ¿Acaso deberíamos aguantarlo todo? ¿Cuándo y cómo afirmar los principios? ¿Somos siempre capaces de tener en cuenta lo que es justo y lo que es injusto? Son preguntas como mínimo interesantes para poder reflexionar, ¿no? Cada uno desde su prisma. Y se pueden hacer muchas preguntas a las que no se pueden dar respuestas concretas. Porque cada situación es un caso particular y cada uno ha de resolverla según comprenda las enseñanzas y también según su temperamento. Y además, la respuesta que se pueda haber dado, en el pasado, en una situación concreta, seguramente o casi seguro que ya no será la misma que se le daría hoy en día a la misma situación, porque nosotros hemos avanzado, diríamos que hemos crecido. Como mínimo nuestra comprensión es más profunda, entonces la respuesta seguro que sería diferente. Entonces ahora vamos a pasar a cada uno, diciendo cuatro cositas en general, vamos a ir ahora paso por paso en cada uno de los requerimientos. El primero, el número 10, es el animoso soportar de las injusticias personales. Este requerimiento pudiera considerarse como si estuviera dirigido en primer lugar a Blavatsky. ¿Y por qué? Porque Blavatsky fue víctima de muchísimas críticas, de verdaderos ataques totalmente injustificados, totalmente injustos, y como su temperamento era más bien colérico, podía reaccionar con violencia. Y esto era cierto. Los libros y la biografía de Blavatsky nos lo dicen, no era una persona mansa. Pero es que para la vida teosófica se necesita tener carácter. Una persona sin carácter no avanza. Indudablemente ella era una persona de mucho carácter y tenía que tenerlo por ser mujer y por la época en la que vivió. El maestro explica que ese temperamento colérico era debido a sus nervios, que eran duramente puestos a prueba por el trabajo que se le exigía, y no a una alteración de su mente durante los arrebatos de cólera. En cuanto a las consecuencias de estos arrebatos, los que eran cercanos, uno de ellos era Leadbeater, que algunos de vosotros ya sabéis que era teósofo y que era clarividente, nos decía de que en un instante después de un acceso de cólera, ella se mostraba en perfecta calma y podía conversar de temas muy profundos. Las personas en general, si perdemos el control en un momento dado por una cólera violenta,
A veces necesitamos 2 o 3 días, si no más, para recobrar realmente la calma interna. Hombre, a mí me gustaría pensar que los que estamos aquí, esa pérdida de control tan colérica, ya seguramente no la tenemos, ¿no? Pero quizás a lo mejor ya no la expresamos, pero no la sentimos, no nos la llevamos a casa, no nos vamos con un recomeco aquí dentro. Bueno, eso cada uno sabe, ¿no? Yo a veces sí que me voy con ese recomeco y lo tengo que meditar. Y bueno, y eso es estar en el camino y trabajarlo. Entonces esa es la razón de que el consejo dado a HPV para que aguantara con valentía la justicia contra ella sea más válido para nosotros de lo que era para ella. Porque ella era el momento y ya está. Y retornaba a su propia paz. Nosotros, como ya hemos dicho, depende del carácter de cada persona. Si una persona aún lleva rencor tiene rencor en su carácter, obviamente no le durará 3 días, le durará tiempo y tiempo y tiempo hasta que eso no lo pueda manejar y transformar. Sin embargo, cuando creemos que la vida es una y que un orden perfecto gobierna todas las cosas, debemos soportar con valor esas aparentes injusticias. Este consejo es el mismo que Cristo dio a sus seguidores cuando les habló en la montaña, el sermón de la montaña. Lo voy a leer porque no tiene desperdicio. Ustedes han oído decir ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que se resistan al mal, que cuando les golpeen en la mejilla derecha, vuelvan la cara y pongan la otra también. Y si alguien los demandara ante la ley y les quitara su abrigo, denles también su túnica. Y si les invitan a caminar 1 milla, caminen 2. Den cuanto les pidan, y no vuelvan la espalda a quienes les piden prestado. Ustedes han oído decir, amen al prójimo y odien a sus enemigos. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a quienes los maldicen, hagan el bien a quienes los odian, y oren por quienes los usan con desprecio y los persiguen, para que puedan ser hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él hace que su sol nazca en el mal y en el bien, y envía la lluvia sobre justos e injustos. A estos mandatos del Sermón del Monte se les denomina unas veces los consejos de perfección, y se dice que son una guía para la santidad. No hay nada en ellos que no se pueda practicar verdaderamente. Por el contrario, pueden ser unos consejos muy, muy prácticos. Se ha señalado que si lo único que hiciéramos fuese seguir la estricta justicia del ojo por ojo, el resultado sería un mundo de ciegos. Y es bien cierto. Como dice el Dhammadapa es una escritura sagrada budista que está escrita en verso atribuida al Gautama Buda. Y nos dice, el odio no cesa con el odio cesa con el amor. Pero el animoso soportar del peldaño 10 no es una actitud pasiva. No se trata de soportar una injusticia sin reaccionar externamente, pero quedándonos con un sentimiento de frustración o de victimismo. No se trata de resignación. Se trata de aceptar las cosas como son, sin sentirse atado ni atacado personalmente, sin plantearse la pregunta tan victimista que a veces hemos oído decir de ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Por otra parte, ¿cómo podemos saber si lo que nos sucede es realmente injusto? Si lo tomamos desde un punto de vista absoluto, desde el punto de vista de la manifestación en su conjunto, desde el punto de vista de nuestras encarnaciones sucesivas, no existe la injusticia. Una justicia perfecta gobierna el mundo. Pero si lo miramos desde un punto de vista relativo, desde la perspectiva de la encarnación actual en particular, entonces habrá acontecimientos que parecen injusticias. Y yo me pregunto, ¿podríamos observarlas con una mirada neutra?
Si verdaderamente creemos en la ley de causa y efectos, en la ley del karma o del equilibrio, como queráis llamarla, verdaderamente nos damos cuenta que no hay ninguna injusticia y que lo que de alguna manera hemos podido ver de injusto en nuestra vida, lo vemos injusto porque estamos en esta personalidad que no es la misma que tuvimos en la encarnación anterior, ni el anterior ni el anterior. La vestimenta era diferente y como la mente concreta también era diferente, no tenemos memoria, no nos acordamos. Pero todo lo que nos viene en la vida, todo viene por algo. Es un efecto de una causa que nosotros en algún momento hemos iniciado. Entonces, ¿qué es injusto? No hay nada injusto. Y solamente nos hace falta poder entender esto. Cuando nos pase algo puede pensar, claro, a ver, a veces lo hemos hecho en esta misma vida. Hay el cambio inmediato de algo que has realizado en esta vida y te viene la consecuencia en esta misma. Pero la gran mayoría de cosas, sobre todo las cosas que son más fuertes, normalmente tienen que ver su causa en otros tiempos mucho más lejanos. Y aunque no lo recordemos, si lo entendemos, seguro que obraremos de una forma diferente o como mínimo tendremos mucha más fuerza para poderlo afrontar. Porque ya no lo haremos desde esa parte de victimismo, que a veces en la humanidad hay mucho victimismo. Aún hay mucho apego a sentirse víctima para que los otros nos miren, nos mimen y nos digan pobrecito, ¿no? Pensemos un poco en eso. La paz interior, que implica una ausencia total de cólera, nace de una actitud equilibrada y constante y viene cuando se aceptan las cosas tal como son, por lo menos las que nos atañen. En la medida en que sabemos que todo está bien, creo que son unas palabras muy importantes para hacernos cuando estemos atravesando un momento que no sea muy de nuestro gusto, poder pararnos y decir, todo está bien. Entonces podemos tener el valor de aceptarlas como oportunidades para evolucionar. A veces se dice que deberíamos estar contentos de pagar así una deuda kármica. Mira qué diferencia, ¿eh? Estar contentos. Sin embargo, tal vez deberíamos ir más allá de esa idea de pagar, que tiene una implicación, diríamos, todo lo de que sea pago tiene como una connotación algo más negativa. Y en lugar de eso, ver en la injusticia una aparente lección para aprender. Quizás un poco más difícil que las demás, pero que podrá ayudarnos a sentirnos uno con todos los demás. Todas nuestras experiencias, las de cada uno, lo que están realizando, lo que nos están enseñando, es a unirnos cada vez un poquito más, aunque aún no lo detectemos. Entonces, en lugar de preguntarnos ¿por qué yo? ¿Por qué me pasa a mí? Podríamos preguntarnos ¿y por qué no yo? Eso sería un verdadero giro total de nuestra mirada sobre la situación y el comienzo de un animoso soportar. No solo sin reacciones externas, sino también sin resistencia interna. Está claro que esto no se consigue en un día, pero es el objetivo hacia el que deberíamos tender. El siguiente requerimiento nos dice enérgica declaración de principios. El discernimiento, el valor, la compasión y el respeto por los demás también son necesarios para la valiente declaración de nuestros principios. Y no se trata de querer convertir a todo el mundo a las ideas teosóficas, no se trata de eso. Los que están constantemente haciendo una declaración de principios pueden llegar a ser tediosos y hacer más mal que bien a la causa que desean defender. Se trata de no dar muestras de cobardía en situaciones en las que nuestro silencio se interpretaría como el estar conforme con la ignorancia general. Ahí es donde tenemos que tomar partido. Se debe ser lo suficientemente valiente para declarar los principios de la verdad que nos son revelados desde dentro. La timidez es perjudicial para la verdad.
y también para aquel que no es lo suficientemente valiente para declararla. Tenemos, por ejemplo, la vida de Sócrates, como tantos otros, como un ejemplo de valentía. Sócrates hablaba de autocontrol, y lo que él decía molestaba al clan, a lo que se dice el clan real de la época, pero en cambio era muy respetado en la sociedad. Así, por lo tanto, la corte le invitó a que fuera un día a hablar con ellos, y se le dijo que era un hombre de conocimiento, que era muy respetado por todos los sectores de la sociedad, pero que sus discursos públicos estaban causando una cierta inquietud. Entonces se le pidió que no diera discursos de esta manera, porque podrían alterar el orden de la sociedad, y Sócrates fue valiente al decir, leo textualmente: este no es el orden natural de la sociedad, no es bueno para todos. Yo no puedo sino decir lo que digo porque siento que es la verdad. La Junta de Gobierno de Grecia dijo: pero la verdad de la que usted habla causa intranquilidad a la sociedad y por lo tanto no es aceptable. Si usted insiste en ello, en beneficio de la ley y el orden de la sociedad, le tendremos que matar. Pero nosotros le respetamos, no queremos matarle, le permitimos que se vaya de Grecia. Y Sócrates no estuvo de acuerdo. Si me voy de Grecia, dijo, estoy haciendo que la verdad se desvanezca. Yo preferiría ofrecer mi vida a la verdad que sostengo que salvarla escapándome de mi madre tierra y de la verdad. Y Sócrates aceptó la muerte por defender la verdad. Igualmente encontramos a Jesús defendiendo la verdad y el amor contra las reglas y las regulaciones que prevalecieran en su tiempo. Él, mediante la demostración de la verdad y el amor, rompió ciertas reglas y por lo tanto generó mucha oposición. Pero él fue intransigente y prefirió morir antes que hacer concesiones a las autoridades de aquella época. Estos son grandes ejemplos. Madame Blavatsky, que es más de nuestro tiempo, también fue un ejemplo espléndido de una valiente declaración de principios. Ella estuvo ante una constante amenaza de muerte, pero procedió con lo que tenía que hacer. Y ahí tenemos la doctrina secreta, y ahí tenemos Isis sin velo. Esas grandes enseñanzas que si ella no lo hubiese hecho, no hubiesen llegado, porque era el momento y el tiempo de realizarlo, y así lo decidieron los maestros. Ser tímido respecto a lo que consideramos como verdad, obra en contra nuestro. Se debe ser lo suficientemente valiente para declarar lo que uno piensa que es la verdad. Puede ser que a algunos de nosotros nos atemorice hablar acerca de nuestras prácticas o enseñanzas por miedo a ser estigmatizados como pertenecientes, como decíamos antes, a un culto o a una secta. Pero es que el sendero no es para los tímidos, es para aquellos que poseen voluntad y que están dispuestos a ser atrevidos cuando es necesario. El atreverse proviene de la convicción, de estar convencido, y también de la veneración que uno tiene por la verdad. Sí, muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Un objetivo, una meta única, un solo ideal. Si tú este ideal lo tienes muy claro y tú tienes un carácter fuerte, porque se necesita tener un carácter fuerte, indudablemente te vas a desviar muy poco. O los desvíos del camino de la senda serán menores. O llegarás antes si te desvías de nuevo al camino que tienes que llevar. Por eso tenemos que formarnos. El que ya lo tiene de nacimiento tiene un gran potencial. El que ya nace con un carácter fuerte tiene un gran potencial, aunque al principio lo esté demostrando en cosas materiales, en querer conseguir cosas materiales, en llegar a ser un gran profesional o el llegar a tener una gran casa, aunque empiece con cosas materiales. Pero cuando se dé cuenta que todo eso no sirve, continuará teniendo ese carácter fuerte y esa convicción para cuando se mire hacia el camino del sendero.
los que se sienten que no tienen el carácter tan fuerte, lo van a tener que ir potenciando, se lo van a tener que ir trabajando, porque se necesita ímpetu y se necesitan, como decíamos, personas valientes. Y todos en el fondo somos valientes. Lo que pasa es que muchas veces no nos lo creemos. Es importante pensar y meditar en que el ocultismo no es ni una actividad publicitaria, ni una actividad que no se pueda compartir con la sociedad. No se trata de ir dando charlas de teosofía por todos los sitios. Yo voy aquí a hacer una charla de teosofía, pues yo voy allí a aquel grupo y a ver si me dejan y voy a dar otra charla de teosofía. Si no nos lo piden. No se trata de ser el que lleva la propaganda de la teosofía o el que, porque a mí significa tanto, voy a llevarlo a todos los sitios, si no se nos pide. Porque recordad que también se nos dice que si hablamos a aquel que aún no entiende, podemos estar haciendo más mal que bien. Porque le podemos estar diciendo cosas que para nosotros son muy claras, pero que para él no es el momento. Y a lo mejor como no es el momento y no las comprende, las rechaza. Y cuando uno rechaza algo, luego cuesta mucho más, aunque sea por su propio bagaje, reconducir aquello. Entonces se debe ser capaz de compartir sin miedo los propios puntos de vista, indudablemente, y la comprensión de la verdad cuando se nos pregunta. Uno no tiene que permanecer apartado debido a la timidez o al miedo al que dirán. Pero tampoco es cuestión de ir, como vemos que seguramente, bueno, yo no me atrevo a decir si son sectas, pero algunas religiones que hay, que las vemos de la calle con sus libros y sus cosas al lado del metro, yo las he visto muchas veces, y son de diferentes ideologías. Una vez hay unos y otra vez hay otros, o los que vienen a casa a darte el libro. A ver, todo está bien, ¿no? Porque para todo hay alguien que recibe, pero eso no entra en nuestra ideología. Por eso no se trata de ir haciendo pregones aquí y allá, ni de convencer a nadie. Se trata de explicar y compartir cuando se nos pregunta. Esta es una prueba de nuestro conocimiento, de nuestra certeza y de nuestras convicciones. Pero es también una prueba de nuestra delicadeza. Una declaración de principios no sería menos valiente ni menos efectiva por ser suave y mostrar tacto. Porque a veces cuando leemos enérgica, es como si fuera contundente, fuerte, rígida, podríamos establecerla dentro de esos cánones, ¿no? Y no tiene por qué ser así. Puede ser dicha de una forma suave y con mucho tacto. Y así es como debe ser. Una defensa fanática y desinformada podría tener el efecto opuesto al que se pretende. Y aunque tengamos una respuesta pasiva a la injusticia, o aunque esa respuesta que llamamos pasiva pueda tomarse como timidez o debilidad, hay que distinguir entre lo que es el valor de soportar algo y la cobardía de soportarlo, que es diferente. Y de eso se trata la enseñanza de este peldaño. No lo hago porque tengo cobardía, porque no me atrevo. No lo hago porque soy tímido. No lo hago porque mi discernimiento me dice que ahora no es el momento. Muchas personas están siempre dispuestas a explicar el motivo de sus acciones, pero hay una sutil línea que divide entre una valiente declaración de principios y una cobarde autojustificación. En la antigüedad, los mártires cristianos iban a la muerte y tortura cantando salmos. Su modo de responder a las agresiones era llamado testimonio, que viene del latín testis, testigo, y monio, recordar. ¿Y qué hacían? Mientras que iban al camino de la muerte, iban recitando ese testimonio, reforzando sus creencias. Y eso servía como recordatorio de la verdad que habían experimentado
y que lo recibían todos los testigos que habían allí. O sea, seguían haciendo su labor camino hacia la muerte de esa vida. Nosotros raramente nos veremos en situaciones similares a la vida. Gracias a Dios no estaremos ante una muerte si no hablamos de nuestros principios ni nada por el estilo. Pero hay muchas clases de muertes, y no solamente la física. Debemos dejar clara nuestra postura siempre ante lo que consideramos incorrecto. Radha Burnier, en su libro Pilares de la vida espiritual, indica que aunque 1 millón de personas tengan una cierta concepción, esto no la hace necesariamente verdadera. Ella afirma que nosotros podemos estar aumentando el temor, los prejuicios y la desconfianza de la atmósfera general, de la humanidad en general, o podemos ayudar a despejarla si vivimos la vida atentamente. Porque aunque seamos un granito de arena en la inmensidad de la humanidad, ese granito de arena tiene un efecto. Es el hecho que siempre hemos escuchado, muy antiguo, de que el aleteo de una mariposa se convierte en un huracán al otro lado del mundo. Todo tiene efecto. Y es un efecto que se va expandiendo a nuestro alrededor. Primero en nuestro círculo más cercano, luego en nuestro círculo más amplio, y se va expandiendo aunque no lo veamos. Y eso puede llegar a hacer cambiar el mundo, ¿por qué no? Y a lo mejor es la manera de combatir el mundo y la sociedad que tenemos hoy en día. A lo mejor es de esta manera. No lo sé. Eso cada uno lo tiene que meditar, ¿no? Pero es bueno meditar que nuestros pensamientos y nuestras emociones puedan ser como una lámpara en el estado general de oscuridad. Hay un librito que dice, sé una lámpara de ti mismo. Y cuando eres una lámpara de ti mismo es como la figura aquella que hay del ermitaño que lleva el farolillo, que lleva su luz a todos los demás, es el que alumbra las almas. Ese es un trabajo que podemos realizar. Luego continúa diciendo, todo el tiempo estamos influenciando al mundo para bien o para mal. Los intercambios, el fluir, son tales que no somos diferentes del mundo, nosotros somos el mundo. Y el mundo es lo que nosotros somos en nuestros diferentes niveles, físico, mental, emocional y a otros niveles. Luego Blavatsky, en el siguiente escalón, nos dice, valiente defensa de los que son injustamente atacados. Aquí vemos nuevamente la necesidad de discernimiento, porque a menudo es difícil conocer cuándo y cómo defender a una persona. Hay circunstancias en las que incluso el silencio en su momento es la mejor defensa. Hay que demostrar mucho discernimiento y utilizar los mejores medios para tratar de restablecer el equilibrio roto con la justicia. Debemos discernir mucho si toca que hagamos algo o no. Y si toca que hagamos algo, meditar muy atentamente antes de hacerlo de una forma espontánea, si eso que voy a hacer va a ser para el bien general o no. A veces oímos decir acerca de una víctima de alguna injusticia, es su karma. ¿No habéis oído? Es que esto es mi karma. Es que esto es tu karma, lo tienes que aceptar porque es tu karma. Yo lo he oído un montón de veces, lo continúo oyendo. No aquí, fuera de aquí. Bueno, tal vez sea el karma de esta persona o tal vez tenga que ver con nuestro karma, yo no digo que no. Pero también es nuestro karma encontrarnos en su camino y defenderle. Si no, no nos lo hubiéramos encontrado. No hay casualidades en esta vida. Con todas las personas que nos encontramos, nos tenemos que encontrar. Eso tenía que ser así. No es gratuito que estamos aquí. Ni que estemos estudiando teosofía, ni que estemos en la rama Arjuna, ni que estemos hoy escuchando esta conferencia o escuchándome a mí. Que no soy más que una transmisora de lo que he podido estudiar. No hay ninguna casualidad. Todo es por algo. Y todo nos va a aportar algo. Aunque ahora no lo veamos con el tiempo.
Entonces, la actitud que consiste en no hacer nada por los demás para que su karma se realice es el resultado de una profunda incomprensión de la ley del karma. No la estamos entendiendo. No existe un karma estrictamente individual ni fijado definitivamente. El karma se modifica a cada momento en virtud de la ley de interdependencia. Puede que tengamos dictaminado en esta vida que tenemos que sanar un karma, una causa, de algún efecto anterior. Pero como tenemos también el libre albedrío, podemos cambiar otras causas de otras situaciones que acaban revirtiendo en esa. Y a lo mejor ya no hace falta que pasemos por ese karma que en su momento y en su día, de los tiempos, decidimos nuestro ego decide otra vez. Porque hay muchas causas que se entrelazan con otras causas. Es como una espina de pez. Hay causas primarias, causas secundarias, y a veces unas están entrelazadas entre las otras, y si una las solventamos de manera correcta, habrán otras cosas que a lo mejor teníamos que vivir en esta vida para transformar, que a lo mejor ya no cal que las vivamos. En el caso de una injusticia que presenciamos, según si nos quedamos pasivos o reaccionamos, nuestro karma y la del otro se verán o bien aliviados o bien más cargados, con la condición de que se trate de una verdadera injusticia y no de una situación considerada como injusta por quien la sufre. Es verdad que se necesita mucho valor para lanzarse a la defensa de otros, pero tampoco es necesario ir como un justiciero interviniendo por aquí y por allá, sin tomar antes un poco de distancia para calibrar la situación. Por eso las reacciones, acción-reacción, eso nunca es bueno. Estamos viviendo una serie de circunstancias actualmente en la sociedad que están creando mucha acción-reacción, mucha. Y estaban aflorando rabias, odios, sentimientos que parecían que ya no estaban dentro del ser humano, que se dice civilizado, ¿no? Y están aflorando. Y es porque a veces no tomamos distancia para meditar y calibrar qué es lo que está sucediendo. ¿Y cuál es la pose que nosotros debemos tomar? Si uno lo medita, cada uno sabe lo que debe hacer. Si lo medita conscientemente, sabe lo que uno tiene que hacer. Entonces ya no se deja llevar por el impulso del momento, por la energía que hay en ese momento de masa, por decirlo de alguna manera, tanto por una vía como por otra, pero es un impulso de masas. Y sobre todo, una cosa es tomar distancia, pero la otra, sobre todo, es que no podemos tomar partido si nosotros antes no estamos en paz con nosotros mismos. Si nosotros no hemos ido trabajándonos y hemos trabajado nuestras rabias, nuestros miedos, aunque no al 100%, pero los tenemos lo más primitivo, dijéramos, trabajado, habrán situaciones que nos van a sacar todo lo más malo que tenemos. Y diremos, madre mía, ¿cómo he sido yo capaz de poder decir esto, o poder levantar esta mano, o poder, no sé, decir esto en la conversación? ¿Cómo puede ser si yo parecía que esto lo tenía ya tan asumido? Bueno, pues las capas de la cebolla no estaban todas sacadas. A mí me gusta siempre decir lo de la capa de las cebollas, vamos quitando capas y quedan más por limpiar y más por limpiar, ¿no? Si queremos que haya paz fuera, debemos haber encontrado primero la paz dentro. Y entonces, como decíamos antes, desde esa paz la podemos transmitir. Si uno no realiza ese trabajo previo, es difícil que su reacción ante alguna amenaza externa sea equilibrada. Es muy difícil. Hay un autor que se llama Jock Kornfield, no sé si lo pronuncio correctamente, que nos dice: si queréis la paz y restablecer la justicia, no debéis dejar que la guerra, la violencia y el miedo se apoderen de vuestro corazón.
yo creo que hoy en día nos lo tenemos que pegar en la nevera, en el televisor, en la puerta de salida de casa. Y se trata de no responder a la violencia con violencia. Ya Gandhi nos lo estaba diciendo hace un montón de tiempo. Ni al odio con odio, sino de oponerse a la injusticia con valor y compasión. Y todo ello será muy difícil de llevar a cabo mientras persistamos en ser prisioneros del egocentrismo, de nuestro yo, prisioneros del sentimiento de separatividad, del tú eres tú y yo soy yo, y allá tú con lo tuyo y allá yo con lo mío. Cuando este sentimiento de separatividad se disuelve, la importancia que uno se da comienza a desaparecer. Cuando uno se siente como un elemento del todo, conectado con todos los demás elementos por lazos indestructibles de interdependencia, deja de apiadarse de sí mismo, que es lo que nos dice el peldaño 10, despierta la compasión, que es la única guía infalible para defender a los demás, como nos dice el peldaño 12, y saber cuándo y cómo afirmar los principios, como nos está diciendo el peldaño 11. El último peldaño nos dice, vista siempre fija en el ideal de progreso y perfección humanos, según lo describe la ciencia secreta. Entonces podríamos decirnos, si ese ideal lo describe una ciencia que es secreta, ¿cómo podríamos conocerlo si es secreta? ¿No? Y si lo conocemos, ¿cómo podemos tener la vista fija en él? HPB, Blavatsky y todos los dirigentes de la Sociedad Teosófica que han presentado y comentado sus enseñanzas han insistido en el hecho de que la ciencia en cuestión, la ciencia secreta o ciencia oculta, que oculto, como sabéis, significa escondido, no es secreta porque alguien quiera esconderla adrede. Es secreta porque no se puede comunicar. Cada cual debe descubrirla por sí mismo. Hay cosas que podemos comprender, aprender y que nos lo pueden decir los libros que estamos leyendo, que también esconden cosas secretas entre líneas. Pero hay una parte de la verdad, lo que tiene que ver con la verdadera ciencia oculta, que eso no nos lo puede decir nadie, ni demostrar nadie, porque solo lo podemos descubrir por nosotros mismos. Y porque ha de ser así, porque es así el camino que tenemos que seguir, ese descubrimiento es de cada uno. Y este descubrimiento se encuentra más allá del nivel superficial de las cosas y de nosotros. Y esta ciencia solamente va a dejar de ser secreta cuando seamos capaces de descubrirla en nosotros o por lo menos presentirla. No solo por medio del razonamiento, que el razonamiento nos va a llevar solamente cuando lleguemos a lo más, va a ser una pared, sino más bien de manera intuitiva. ¿Cuál es nuestra parte intuitiva? Nuestra mente abstracta, nuestra humana superior. El que cuando lo vamos trabajando puede ir atisbando pequeños vislumbres de lo que diríamos Buddhi. Ese es el conocimiento secreto, por ahí nos llega. No es una ciencia que los que la poseen se nieguen a transmitir. El lado esotérico de toda religión está envuelto de un cierto secreto, porque aquello que se halla profundamente escondido en el alma del hombre no se puede transmitir por medio del lenguaje. Por lo que estábamos diciendo, el lenguaje es forma, y esto no se puede describir con ninguna forma, es abstracto. Por eso, cuando antes se describían los libros, se hablaba con parábolas. En tiempos de la fundación de la Sociedad Teosófica, algunos miembros reprochaban a los maestros que no comunicaran todo su conocimiento. En las cartas de los maestros a Signer, que tenemos aquí, que si alguno quiere echar un vistazo, tenemos aquí el libro,
Ellos explican en distintas ocasiones que todo lo que podía comunicarse ya lo habían comunicado, pero que esa ciencia, llamada también sabiduría divina o ciencia sagrada, no se puede adquirir, sino que se descubre solo por medio de un trabajo personal, cuyo resultado es la eliminación de los obstáculos que impiden el acceso a dicho conocimiento. ¿Y cuáles eran esos obstáculos? Lo hablamos en la primera conferencia de la Escalera de Oro. Los obstáculos es todo aquello que ensucia nuestra vida. Cuando no llevamos la vida limpia, cuando no tenemos un corazón puro, cuando nuestra mente no está abierta, cuando no empezamos a despertar nuestra inteligencia. Todo eso son los obstáculos que nos impiden llegar. Entonces, ¿por dónde debemos comenzar? Por ahí, por esos primeros peldaños de la escalera de oro. Pero empezar, seguir y continuar, porque siempre habrá algo más que limpiar, siempre habrá un corazón más puro que podamos tener, siempre habrá una mente que podamos tener más abierta, más esponjosa. Entonces esos son como unos cánones que tendríamos que ir y tenerlos grabados en nuestra vida continuamente. Cada cual debe descubrir esas verdades en su alma, en sí mismo. Y decimos también que es secreta porque en el estado actual de las cosas no tenemos acceso a ella. Pero en realidad somos nosotros los que mantenemos el secreto, puesto que vivimos siempre en nuestra propia superficie. ¿Vivimos nuestra vida desde la superficie o la vivimos desde lo más profundo de nuestro ser? O a medias, depende del momento. Porque en nuestra naturaleza profunda ya tenemos el conocimiento de la ciencia llamada secreta. Es que lo llevamos dentro, lo tenemos, pero no lo vemos y no lo percibimos. Primero lo percibiremos. Algunas veces, como decía antes, seguro que ya lo estamos percibiendo, pero aún tenemos que limpiar mucho. Por lo tanto, lo que debemos hacer es despertar en esa naturaleza profunda, y por esa razón todo el trabajo de los peldaños anteriores está destinado a ayudarnos a ello. Pero también tenemos alguna indicación de lo que esa ciencia podría revelarnos, porque se nos dice que describe cierto ideal de progreso humano y de perfección. Y podemos encontrar alguna respuesta, diría que antes, en el librito A los pies del maestro. En él, las enseñanzas se presentan de una manera tan simple que tendemos a pensar que se trata de algo normal o insignificante. Y son enseñanzas las que nos da en este librito enormemente profundas. Si nos ajustáramos a ellas, según Sri Ram en el Sendero de Vida, podrían abrir nuestra naturaleza a la percepción de verdades de las que no tenemos ni idea. Verdades que podrían desvelar algunos aspectos de la ciencia secreta. Mira, en los pies del maestro se nos dice que el único conocimiento que importa de verdad es el conocimiento del plan de Dios relativo a los hombres, y que ese plan es la evolución. Cuando el hombre comprende ese plan, no le queda otra opción que colaborar en su realización, trabajando por la evolución y no por su propio interés. Y en la noción de evolución se encuentra la idea de progreso. Evolucionar es progresar, incluso en el sentido corriente de la palabra evolucionar. Por lo tanto, comprender la evolución según la enseñanza teosófica podría aclararnos la verdadera naturaleza del progreso humano y de la perfección que describe la ciencia secreta. Para la teosofía, la evolución es un hecho de la naturaleza, la ley misma de la manifestación. Esto significa que el progreso es inevitable. Entonces, ¿por qué deberíamos estar siempre pendientes de él? ¿No? Podríamos pensar, pues si es inevitable, ¿por qué no nos dejamos llevar? Que el mismo progreso nos vaya llevando hacia donde al final todos vamos a acabar. En el final de la evolución, ¿no? De hecho,
excepto el ser humano, todos los reinos de la naturaleza, dijéramos los minerales, las plantas, los animales, todos ellos se ven arrastrados por la corriente de la evolución. No tienen ninguna posibilidad de resistirse porque no tienen conciencia del ser, no son libres de elegir, no tienen mente. Por eso el animal no puede acelerar su evolución o la evolución de su especie, excepto tal vez en algunos casos de animales de compañía. Y ojo, que tanto puede ser que ayude a evolucionar la especie para bien como para mal. Cuando estamos tratando los animales que se tratan y que se les enseña a tener comportamientos agresivos como adiestramiento, indudablemente estamos llevando a su propia especie hacia atrás. No, estamos yendo en contra de su propia especie, como especie. Pero en general los animales son arrastrados por la corriente. No vamos a entrar en el alma común, etcétera, etcétera. Entonces es el conocimiento de sí mismo, el autoconocimiento, esa facultad extraordinaria de la que es dotado el ser humano, la que le permite ser un colaborador consciente del plan divino. Sin embargo, en nuestro estado de evolución, la mayoría de los seres humanos, por su comportamiento y porque desconocen ese plan, se oponen a esta colaboración y se resisten a ella, generalmente de forma inconsciente, por ignorancia. Cuando comenzó la humanidad en sus primeros tiempos, al igual que en nuestra infancia, la conciencia del ser es la conciencia del yo pequeño, del yo personal. Es una etapa necesaria para que el individuo se estructure, pero llega un momento en que germina la conciencia de un ser, a veces llamado el ser superior. En ese momento, el ser humano comienza a presentir que lo que antes consideraba como sí mismo no es más que un vestido, una máscara que esconde su ser verdadero. Entonces, para él, la noción de progreso cambia completamente. Pues, me bebo un poco porque se me seca la boca. Mientras que nos sigamos identificando con nuestra personalidad, progresar para nosotros va a ser solo embellecer, mejorar nuestro cuerpo físico, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Pero si eso verdaderamente son solo vestiduras, son vestimentas, sí es bueno que estén limpias y puras, pero ¿es realmente necesario que sean brillantes y vistosas? Debemos tener un cuerpo físico adecuado, porque es el instrumento que nos ayudará a realizar nuestras acciones. Pero tenemos que darle culto. En realidad parece que demasiadas cualidades humanas no siempre contribuyen al progreso en el sentido espiritual, por varias razones. En primer lugar, porque esas cualidades pueden ir acompañadas de un sentimiento de orgullo, el obstáculo más grande en el sendero espiritual. Hemos dicho varias veces que el sentimiento de orgullo es uno de los defectos, no me gusta decir defectos, pero es una de las cosas que tenemos que transformar en cualidad y que más tarde en desaparecer. Porque puede llegar a ser tan sutil que nos creemos y tenemos el convencimiento total que ya no somos nada orgullosos. Y seguro que ya no lo somos como lo éramos hace años. Pero el orgullo entra por rendijas muy estrechas. Entonces, ¿en qué consistirá la noción de progreso si debe cambiar radicalmente cuando presentimos que no somos únicamente nuestra personalidad? El progreso será entonces lo que contribuye al descubrimiento del yo verdadero. Ya he dicho que ese yo, en mayúsculas, ya posee todas las cualidades divinas. Esas cualidades que no se adquieren desde el exterior como las cualidades humanas, sino que se desvelan cuando los vehículos de la personalidad se vuelven transparentes.
cuando están limpios, cuando son puros. Entonces, no hay obstáculos que impidan a que la energía fluya, a que los atisbos de la realidad fluyan. La personalidad no se vuelve transparente, embelleciéndola, sino borrando paulatinamente el sentido del yo personal. Pero con una vista siempre fija en el ideal de progreso humano y perfección que describe la ciencia secreta. Ese progreso tiene lugar sin que nos demos cuenta. El ser humano está destinado a evolucionar. Pero no debemos inquietarnos si tenemos la impresión de que no estamos progresando, o que estamos progresando más lentamente de lo que quisiéramos. Porque por una parte, el verdadero progreso no se sitúa en el plano visible de la personalidad. El verdadero progreso muchas veces no lo vemos. Por otra parte, al principio, el progreso es muy lento. Por lo tanto, intentemos desarrollar la atención de la que habla este peldaño sin esperar resultados visibles. Y yo a veces pienso que es bueno que el progreso sea lento, porque la lentitud nos da la posibilidad de poder afianzar las cosas y de poder dar tiempo a que todo se instaure en nosotros, la convicción, todo, las creencias, todo. Si vamos demasiado rápido, nos puede dar la sensación de que estamos dando grandes zancadas y luego resulta que es una percepción que solamente tenemos nosotros, resulta que no nos hemos movido del mismo sitio, o que nos hemos movido a zancadas hacia otra autopista que no era la del sendero que teníamos que seguir. Es importante no estar parados, pero también es importante no ir demasiado rápido. Aparte es que nos podría parecer hasta un poco chiste, ¿no? Eso de ir demasiado rápido. ¿Por qué queremos ser tan rápidos en esta vida? Cuando tenemos tantas posibilidades de tantas vidas. No estoy diciendo que no hagamos nada. Estoy diciendo que hagamos todo lo que podamos, no menos de lo que podamos. Pero que lo que hagamos sea fuerte, que esté bien cogido, que esté bien afianzado. Porque solo eso, el otro día lo decíamos en el grupo de estudio, solo que esté bien afianzado en lo espiritual es lo que luego quedará después de nuestra vida terrenal. Es lo que queda. Entonces, si hemos pasado así como volando por encima de un montón de temas espirituales y los hemos tratado y practicado someramente así por encima cuando nos vayamos, en la parte espiritual, que es lo que queda, no quedará absolutamente nada. Habremos pasado por una vida perdida. Entonces, marchemos con paso firme, lento y con fuerza y con ganas. Y sobre todo con ese prisma, ¿no? De hacia dónde queremos ir. Y la meta no es alcanzar yo qué sé, lo que cada uno quiere alcanzar en esta vida, sino llegar a ser, cuando sea, en esta, en la próxima, dentro de 2 vidas, dentro de 100 vidas, cuando sea, llegar a ser un ser humano evolucionado. Y no para ser orgullosamente evolucionado, sino para ser un buen instrumento para los maestros, para ser un buen instrumento para la evolución y para ser un buen instrumento de la humanidad que aún no haya llegado a ese término. Otros antes que nosotros han llegado. Si no hubiese llegado nadie antes que nosotros, podríamos decir, es una falacia, ¿no? Pero otros han llegado y lo sabemos. Y lo sabemos no porque, yo creo que no porque nos lo digan los libros, porque nos resuena. Yo siempre he dicho un ejemplo. Un día una persona me preguntaba, ¿tú cuándo empezaste a creer que el karma existía? Y hay muchas cosas que he comenzado a reafirmarme de mucho más mayor. Pero la ley del karma
no recuerdo con qué edad porque la tengo conmigo siempre. Eso es algo que debería traer, lo mismo que otras muchas cosas no he traído de otra evolución. Pero desde pequeña la sensación que yo tenía es que esto no tenía ningún sentido si uno nacía, maduraba, comía, se vestía, trabajaba, ahorraba, tenía hijos, se marchaba y todo acababa. Desde bien pequeña. Pero nadie porque me lo dijo en esta vida, sino porque eso es algo que ya resuena en nosotros. Y si nos resuena en nosotros es porque ya es una verdad que ya sabíamos. Hay dos clases de atención que se nos dice que tendríamos que desarrollar. Y una es la atención horizontal y la otra es la atención vertical. En general, la atención que normalmente tenemos es la que se sitúa en el plano horizontal. Estamos atentos a lo que nos rodea, que más o menos es limitado, y que siempre lo que nos rodea es egocéntrico, es egoico, es personal. Pero podríamos desarrollar una atención vertical, como por ejemplo la mirada, os pregunto, como la mirada de un águila, una mirada que pudiera englobar a toda la humanidad. ¿Podríamos tener esa visión, esa mirada? Pensemos que, por ejemplo, los astronautas ya hemos llegado a la Luna. Hace ya mucho tiempo y ahora creo que se hacían hasta viajes lúdicos a la Luna, o por ahí se comentaba, no lo sé. Los astronautas desde su nave espacial ven la Tierra en su completo. Y dicen, muchos coinciden, en que ha cambiado su perspectiva de la vida. Porque estamos fuera de ahí y vemos la globalidad. Y es que, como decíamos antes, estamos encerrados en lo que es la separatividad. Creamos fronteras no solo entre los estados, sino también entre comunidades diferentes, entre familias, entre individuos, por el hecho que vivimos horizontalmente. Y quizás no sea necesario subirse a una nave espacial para tener esa perspectiva global. Pero sí que tenemos que empezar a tener esa mirada vertical, que también significa e incluye la profundidad. La profundidad en sí mismo y la profundidad en los demás, con una mirada que va más allá de las apariencias, que podamos traspasar lo que nuestros ojos físicos están viendo de esa persona, que lo que está viendo es el físico. Imaginaos que cuando estamos hablando con una persona, nos está explicando algo, podríamos traspasar esa masa corpórea o masa sólida, por decirlo de alguna manera, que es nuestro cuerpo, y pudiéramos llegar a la comprensión misma de lo que ese ser nos está explicando o por lo que está pasando. Yo creo que ahí solamente se llega si hacemos el esfuerzo de crear en ese momento una unión de corazón a corazón. De no estar oyendo, sino escuchando, pero no con la mente. Porque si escuchamos solamente con la mente concreta, mientras que nos está hablando, nosotros estamos hablándonos a nosotros, muchas veces. Pero si intentamos entrar más allá, como si quisiéramos entrar dentro de un recipiente que somos más hondo, lo que sale ahí es amor hacia el otro. Y es una necesidad de ayudar, una necesidad de comprender, de estar allí, de escuchar al 100% con todos nuestros vehículos. Porque solo desde ahí comprendemos. Algunos seguramente lo habréis experimentado, pero si no lo habréis podido experimentar, haced la prueba algún día. No habléis con la gente por hablar, o no escuches por escuchar. Intentar ir al fondo.
Y cuando se llega al fondo es que es increíble porque ves tu fondo. Porque te das cuenta que lo que le está preocupando también te preocupa a ti. Que al final de todo, todos sufrimos en más o menos nivel. Y a todos queremos conseguir una cierta felicidad, una cierta evolución en más o menor nivel. Y ahí es donde está lo que nos une. La escalera de oro no nos dice haz esto o hacer aquello. Da una orientación general que debería ayudarnos a llevar una vida más justa. Y no es restrictiva, sino lo que hace es que nos aclara cosas. Y nos deja libres para ir a nuestro ritmo, puesto que lo esencial es ir en la buena dirección. Hay 3 verdades que nos anuncian en Luz en el Sendero, en el libro Luz en el Sendero. La primera nos dice: el alma del hombre es inmortal y su futuro desarrollo y esplendor no tienen límites. Sabemos que el alma del hombre es el verdadero ser. Y la escalera de oro habla del progreso humano y de perfección. Y la primera de las 3 verdades, esta que decíamos, habla de un desarrollo y de un esplendor sin límites. Por lo tanto, no se trata de llegar al final del camino, puesto que el camino no tiene límites. Es que no tiene límites. Estamos hablando de llegar a la evolución humana, al final de la evolución humana, pero luego está la superhumana, la sobrehumana, o como, no sé si lo pronuncio bien. Pero es que la evolución nunca nos podremos imaginar hasta dónde puede llegar, porque es que va más allá de lo que nosotros podamos comprender. Por eso no se trata de llegar al límite, de llegar a una meta y ya se acabó, y ya está, ya hemos llegado, sino de caminar por el sendero sin otro motivo que el ideal de la evolución. La evolución hasta donde llegue, hasta donde nos lleve. Entonces, con este pequeño texto de la escalera de oro, hemos abordado muchos aspectos de la enseñanza teosófica. Y esto demuestra que la ética teosófica es inseparable de la enseñanza, que a veces se considera teórica. Y la enseñanza nunca es teórica, o nunca habría de ser teórica. Es la manera en que la abordamos lo que puede resultar teórico. Lo que se queda en teoría siempre resulta estéril. La finalidad de la enseñanza teosófica no es ser estéril. Se ha dado para contribuir a la regeneración de la humanidad. Y esto solo puede hacerse si se convierte en una realidad viva en nuestra vida. ¿Estamos viviendo la verdad de esa fraternidad regeneradora que planeaban los Mahatmas, los maestros de sabiduría? ¿La estamos viviendo? La escalera de oro puede ser una guía muy valiosa para todo buscador espiritual dispuesto a trabajar por la regeneración de la humanidad. No olvidemos que estos requerimientos le fueron comunicados a Blavatsky por su maestro, como palabras de los grandes instructores. Y el maestro añadió: medita y después de meditar, inténtalo. O como citó John Algeo en una ocasión: la meta merece todos los esfuerzos posibles, pero para nosotros la meta no es llegar, sino andar por el camino del progreso espiritual. Todas nuestras acciones deben llevarse a cabo contemplando el ideal evolutivo. Lo que contribuye al mejoramiento humano es bueno, y lo que no contribuye es malo. ¿Es bueno para todos? Adelante. ¿Es bueno para algunos? ¿Para los míos? ¿Para mí? No tenemos el prisma puesto en lo que es la evolución humana. Seguro que algunas veces podemos estar equivocados en lo que contribuye a la evolución, porque aún estamos en lo que es la evolución humana y cometemos errores. Por eso estamos aquí, para cometernos y aprender.
Pero mientras nuestra intuición esté alineada con el ideal, mientras que nuestro móvil sea ayudar al progreso de la humanidad hacia la perfección, nuestro acto es moral. Si nos preocupamos demasiado por los resultados de nuestras decisiones, de si son correctas o incorrectas, nos desanimaremos y no sabremos, dudaremos ante cuál es la línea de acción mejor a realizar. Aunque nos equivoquemos en algo que hagamos, digamos, si la intención era buena, eso es lo que cuenta. Si nos damos cuenta luego que no ha sido correcta, ya la cambiaremos. Pero la intención tuya era buena. Y esto deja siembra en el campo. No debemos preocuparnos por esto, sino por hacer lo que creemos correcto, lo que entendemos que contribuye a la evolución humana, y ahí termina nuestra responsabilidad. Cuando ya se han subido los primeros peldaños, los siguientes se vuelven más alcanzables. Porque es verdad que el primer grupo de requerimientos es el más difícil. Todos los otros, pero el primero es el más difícil, porque sin él no se da ninguno de los demás. Si se miran los escalones más lejanos sin haber ascendido los más cercanos, encontraremos que ese peldaño de la escalera de oro nos exige demasiado. Los aspirantes, nosotros, podemos entonces correr el riesgo de descorazonarnos cuando vemos todo el sendero que nos queda por delante. Pero cuando caminamos paso a paso, también crece la inspiración en nosotros. Y si la inspiración va creciendo, nos hace más fuerte, nos hace tener mayor voluntad. Tenemos más fuerza. Entonces uno hará sacrificios con la misma facilidad con la que hace pequeñas donaciones. Dar una pequeña donación es algo que no requiere esfuerzo para muchos. Lo hacemos por una buena causa. Eso se debe a la inspiración. En cuanto crece la inspiración en fuerza y vigor, se ofrecen más y más donaciones. No estoy hablando solo de donaciones monetarias, ¿eh? Más tarde, uno ofrece tiempo. Es una gran donación ofrecer tiempo. Y más adelante aún, uno ofrece a sí mismo. Así son los peldaños. Las pequeñas prácticas de servicio, cuando se hacen continuamente, nos inspiran hasta el autosacrificio. Sacrificarse a sí mismo por una causa noble se considera la forma más elevada de sacrificio. Es un viaje largo, pero fascinante, compartido durante todo el camino por otros hermanos y hermanas. Estamos juntos en esto, chicos. No estamos solos. Esta es la única forma de interpretar la escalera de oro. Su secuencia y estructura indican un sendero que todos tenemos que recorrer. Y debido a que el sendero no es arbitrario, sino un proceso natural, todos tendremos que subir cada peldaño sin omitir ninguno. El mundo entero, toda la experiencia y todo el vivir constituyen la escalera de oro. Hay una forma de vida que lleva al alma a alegrías jamás soñadas por la mente. Un camino por donde el corazón ansioso encuentra una razón de ser y una meta, que no un límite. Cuando la sonrisa no aflore más que lo suficiente y el dolor tampoco haga llorar al corazón, la entrada al místico sendero aparece y el mundo se convierte en algo moldeable que toma la forma de una escalera. Me ha parecido precioso. Hoy hemos acabado lo que es la escalera de oro completamente. Si alguien desea ahondar más en ella o trabajarla en profundidad, yo os lo aconsejo, porque es fascinante cómo llega uno a conocerse a sí mismo cuando está haciendo este trabajo. Yo lo he disfrutado muchísimo. Le puedo dar documentación o puedo decir dónde buscarla.
Esta es la escalera de oro completa. Muchos de nosotros ya la conocíamos antes y algunos de nosotros la tenemos muy presente en nuestra vida por las enseñanzas que estamos siguiendo. Solo espero que entre el antes y el ahora haya habido un cambio y que cuando volváis a leer esta escalera de oro no se lea como letra muerta y que la hayáis podido comprender como yo he podido comprenderla y no quiero decir con eso que yo esté ni más evolucionado ni muchísimo menos, yo soy un ser normal y corriente, pero que lo que quiero decir es que se puede andar mucho y que la llevemos siempre presente en nuestro día a día. Y no estaría de más recitarla de vez en cuando nos levantamos o cuando nos vamos a dormir, y ver de lo que nos hayamos propuesto de la escalera que hemos hecho durante el día o que no hemos llegado a hacer. Y si hemos conseguido algo, ¿por qué no darnos a nosotros mismos las gracias por haberlo conseguido? Y si algo no lo hemos conseguido, no martirizarnos y decirnos, bueno, mira, aquí, venga, mañana. Decía el maestro, inténtalo. Inténtalo. Espero que lo habéis disfrutado.